Excelente día a las personas que ven este canal. Un saludo especial a los suscriptores de distintos países y también a los que nos dejan sus valiosos comentarios. En este video expongo las opiniones de expertos de distintos países en relación al tema ¿En qué año nació Jesús? Soy el profesor Wilfredo Escoto. Según el Evangelio de Mateo, Jesús nace en los días del rey Herodes. A este rey lo visitan magos de Oriente y por medio de ellos se entera que ha nacido el Mesías. De acuerdo con ciertas concepciones que se tenían en ese tiempo, este podría venir a restituir el reino de David, el cual estaba usurpado por el idumeo Herodes el Grande. Sabemos por medio de las obras de Flavio Josefo que cuando Herodes miraba amenazado su puesto como rey vasallo de Roma, recurría a la violencia, dando muerte incluso a sus propios hijos. Y ante esta situación que estaba sucediendo, hace las dos indagaciones siguientes. La primera con los magos sobre el tiempo en que había aparecido la estrella. Esto significaba la fecha aproximada del nacimiento del Mesías, y con los príncipes de los sacerdotes y los escribas el lugar del nacimiento del Mesías. Después de haber hecho estas indagaciones, el rey Herodes ordena la masacre de los niños de Belén. A Herodes el Grande se le conoce con ese apelativo nada más por ser el primero de una dinastía, ya que sus obras fueron causa de muchas muertes, incluyendo el mismo día de su fallecimiento. Información histórica sobre Herodes el Grande es abundante. El teólogo protestante alemán Emil Schürer, quien es un reconocido historiador tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, en su obra Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, cuando trata el tema de Herodes el Grande, cita las fuentes siguientes: las obras de Flavio Josefo, tanto Antigüedades judaicas y Bello, más conocida como las Guerras de los Judíos. Incluye algunas obras que se perdieron, pero que aparecen citadas por otros autores, como son las obras de Ptolomeo, Nicolás de Damasco, que fuera el biógrafo del rey Herodes el Grande, y Justo de Tiberíades. Así también, Emil Schürer nos dice que aparece mencionado Herodes en las tradiciones rabínicas. Estas corresponden al Talmud. Para corroborar lo dicho por el erudito alemán, hago dos citas que pueden leerse en esta diapositiva. Sobre Herodes el Grande existe información en distintas fuentes. Tenemos, por ejemplo, la Enciclopedia Judía que nos dice Herodes I, de apellido Grande, rey de Judea entre el 40 al 4 antes de Cristo, fundador de la dinastía herodiana. Así también la Enciclopedia Británica nos dice que Herodes el Grande nació el año 73 antes de la era común y murió en marzo o abril del año 4 antes de la era común. Y fue rey en los años del 37 al 4 antes de Cristo. Por su parte, el estudioso historiador romano Tácito señala también en sus obras a Herodes el Grande y nos dice: muerto Herodes, habiéndose un cierto Simón usurpado el nombre real, sin aguardar orden de César, fue castigado por Quintilio Varo, gobernador de Siria. Por su parte, Baltasar Peón, en sus estudios de cronología universal, nos dice lo siguiente:
cuando el Senado romano declaró rey de Judea a Herodes a instigación de Antonio, eran cónsules Domicio Calvino y Asinio Polión. Esto corría el año 40 antes de la era común. En esta diapositiva aparecen algunas citas de estudiosos de distintos países, pero que todos aceptan el año 4 antes de Cristo como la fecha de la muerte del rey Herodes. Así tenemos, por ejemplo, al filólogo italiano Paolo Sacchi, que nos dice: Herodes reinó 33 años, del 37 al 4 antes de Cristo. Por su parte, el francés Jean-Pierre Charlier nos dice, en resumidas cuentas, el reinado de Herodes el Grande, que duró teóricamente 36 años, del 40 al 4, aunque de manera efectiva del 37 al 4. Por su parte, el reconocido historiador judío Joseph Klausner nos dice: en el año de la muerte de Herodes, el 4 antes de la era común, dos sabios, Judá ben Sarifa o ben Setorai y Matatías ben Margalot, incitaron a sus discípulos a destruir a riesgo de sus vidas el águila de oro que Herodes había ubicado en el portal del templo. Así tenemos también al erudito alemán Joachim Jeremías, que pasara toda su juventud en Jerusalén. Nos dice: Herodes el Grande, del 37 al 4 antes de Cristo, tuvo 10 mujeres, de las cuales al menos 9, las que aún vivían en los años 7 y 6 al mismo tiempo. Parece, sin embargo, que solamente las Monea Mariamne llevó el título de reina. Continuando con el año de la muerte de Herodes el Grande, les presentamos lo que dicen dos eminencias. El sacerdote católico norteamericano Raymond Brown nos dice que, según la información que disponemos, Herodes murió en marzo o abril del año 4 antes de Cristo. Por su parte, el alemán Emil Schürer nos dice: poco antes de la muerte de Herodes hubo un eclipse de luna, y referencia a las obras de Josefo. Esta indicación parece referirse al 4 antes de Cristo, durante el cual fue visible en Jerusalén un eclipse de luna en la noche del 12 al 13 de marzo. No hay referencia alguna a tal fenómeno astronómico en los años 3 y 2 antes de Cristo en Palestina. Continúa diciéndonos: finalmente, 5 días después de la ejecución de Antipatro, Herodes moría en Jericó, sin ser siquiera llorado por su familia, pero odiado en cambio por su nación. 4 antes de Cristo, y referencia nuevamente a las antigüedades judaicas y a las guerras de los judíos. Sobre la fecha concreta de su muerte, disponemos de los siguientes datos. Herodes murió poco antes de la Pascua, es decir, más o menos en marzo o abril. Don Baltasar Peón nos da datos importantes sobre el nombramiento del rey Herodes y del tiempo de su reinado. Y nos dice: cuando el Senado romano declaró rey de Judea a Herodes a instigación de Antonio, corría el año 40 antes de la era común. Cuando Antígono fue preso y condenado a muerte después de la toma de Jerusalén, era el año 37 antes de la era vulgar. Deduciendo 37 años de la primera fecha y 34 de la segunda, resulta que Herodes murió 3 años antes de la venida de Jesucristo. Y hace la siguiente pregunta este investigador:
¿Cómo se puede explicar entonces la degollación de los inocentes y la vuelta de la Sacra Familia después de la muerte de Herodes, su feroz perseguidor? La explicación es sencilla. Jesús nació antes de la muerte del rey Herodes, 1 o 2 años aproximadamente. En conclusión a lo anterior, el experto John Mayer nos dice lo siguiente: lo que debería sorprendernos es que las fechas relativas al nacimiento, ministerio y muerte de Jesús se pueden saber con bastante aproximación. Ahora pasaremos a apoyarnos en las obras del historiador, filósofo, filólogo español Antonio Piñero, que nos dice: Herodes el Grande murió en el año 27 del principado de César Augusto, es decir, el 4 antes de Cristo. Si a estos 4 años antes de nuestra era le añadimos 1 o 2, lo que se dice que Jesús vivió en Belén antes de la matanza de los inocentes, tenemos que Jesús nació en el año 6 o 5 antes de nuestra era. El año 1 no es en verdad el año 1, porque Jesús nació antes de la era cristiana. ¿Quién estableció el año erróneo del nacimiento de Jesús? Nos lo dice Piñero. El Papa Juan I encargó a un monje llamado Dionisio el Exiguo que hiciera los estudios cronológicos para fijar la fecha de la celebración de la Pascua. Dionisio el Exiguo fijó la fecha del nacimiento de Jesús en los últimos días del año 753 de la fundación de Roma. El 1 de enero del año 754 sería el primero de la era cristiana. Jesús erróneamente tendría en esa fecha unos 8 días. Continúa el experto diciéndonos: lo anterior fue un gran error. Herodes el Grande había muerto en el año 750, pero Jesús debió nacer en el año 748 o 749. En conclusión, podemos decir: Herodes había muerto 4 años antes de la fecha fijada por Dionisio el Exiguo. Por tanto, en el año 1, en esa fecha, Jesús debía tener como mínimo 5 años. El año 1, erróneamente determinado por Dionisio el Exiguo, corresponde al año 754 desde la fundación de Roma. A este año le llamó Dionisio el año del Señor. En el diagrama de tiempo que les presento, hacia la derecha corresponden a los años después de Cristo o después de la era común, y hacia la izquierda antes de Cristo o antes de la era común. Dado que Dionisio no considera el efecto del año de partida, es decir, el punto cero, cuando es el año 2 después de Cristo, tendría Jesús un año y así sucesivamente. Aclaración: en la numeración romana no se conocía el cero. Fue por medio de los árabes que lo llegan a conocer, y estos lo habían tomado de los hindúes. Decía que Dionisio el Exiguo tomó como año 1 del Señor el año 754 desde la fundación de Roma. Por tanto, el año 1 antes de Cristo sería el 753.
el año 752, el año 2, el 751, el año 3 y el 750, el año 4 antes de Cristo, en el cual, según los diferentes historiadores, muere Herodes el Grande. Por tanto, el rey Herodes, para ordenar la matanza de los niños de Belén, tenía que estar vivo. Esto nos lleva a que Jesús nació ya sea en el año 5 o el año 6 antes de Cristo. Por tanto, si sumamos 6 años antes de Cristo más 2018 años después de Cristo, esto nos lleva a pensar que verdaderamente estamos en el año 2024 o en el 2018 según la fecha errónea determinada por Dionisio el Exiguo. Que tengan un excelente día.